los incendios fueron lamentablemente recurrentes, generaron muchos daños. Sí, muchísimo daño, mucho movimiento, mucho gasto, también es Sí. tremendo, ¿no? Más allá de la afectación a la naturaleza, lo que provoca para un destino turístico también, los incendios en plena temporada, y bueno, en el caso de Esquel y la zona cordillerana, ayer nos enteramos de un incendio en el Parque Nacional Los Alerces, ¿no? Que para colmo se inició en una zona intangible. O sea, una zona intangible del Parque Nacional es un lugar al que no se puede llegar. Sí. No se puede llegar ni navegando, no hay senderos, no hay camping, no hay cabañas, no hay paso de gente por ahí. Bueno, aparentemente por una tormenta que tuvimos hace una semana, ya casi 10 días, ayer apareció un foco de incendio en el Parque Nacional Los Alerces, en la zona del lago Menéndez. Y bueno, ahí es más complicado todavía, vendría a ser más o menos, ¿no? Podríamos hacer un paralelismo con la zona del Turbio, que para llegar hay que navegar. Entonces, bueno, esto complica todo. Por ejemplo, les cuento, Sí. el lago Menéndez en el Parque Nacional Los Alerces es como una Y, ¿no? Tiene esa forma. En una de sus patas, el brazo norte, en el fondo está el Alerzal milenario. Ahí se transita en embarcaciones prácticamente todo el año. Pero en la otra patita de la Y, el brazo sur del lago Menéndez, es zona intangible. Ni siquiera en lancha a navegar te podés meter ahí, no podés bajar en la costa, mucho menos acampar. Así que bueno, se entiende que la tormenta ha generado este incendio y se suma a las complicaciones generales, porque nos cuentan los brigadistas, los bomberos, que ha pasado que en algún incendio por ahí hay determinada cantidad de medios aéreos combatiéndolo y surge otro incendio en algún otro lugar y bueno, tratan de repartir, ¿no?, los medios aéreos, las cuestiones operativas para poder atacar más de un frente, como en este caso, ¿no? Una consulta, Andrés, porque lo que tenemos son algunos partes periodísticos que nos han llegado, que habla que el incendio que comenzó el lunes 1 de diciembre es en la Loma de la Chancha. ¿Esto es cerca de donde está del Parque Nacional Los Alerces? No. Digamos, la zona del Turbio es Sí. más tirando a la zona de la comarca de Bolsón. Ah. Hagamos una línea entre Bariloche y Esquel, en el medio, entre Bariloche y Esquel, está el Bolsón. Y al lado de Bolsón está el lago Puyén. Si uno transita el lago hasta el fondo del lago, y en la zona del lago Puelo, por ejemplo, llega al Turbio, ya en la frontera casi con Chile, Sí. en la cordillera, donde es este incendio que vos haces mención en el Turbio. Nosotros estamos en Esquel y, bueno, acá la novedad que tenemos es este incendio dentro del Parque Nacional Los Alerces, en zona intangible. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el alerce milenario, ese abuelo, ese árbol, tiene más de 2.600 años. Esos bosques, a través de tantos años, tienen en el piso un colchón de leña y de trocitos de árboles, de hojas, que se han juntado a través de los años, y bueno, eso es difícil de controlar. Este incendio apareció, les decía, 10 días después de la tormenta. Y bueno, y nos contaban los técnicos en manejo del fuego, que ellos, entre sus datos, tienen que entre 10 y 12 días después de una tormenta puede aparecer un incendio, ¿no? Un rayo cae al piso o a un árbol, se prende el fuego por abajo, ese colchón que les menciono, y después a los pocos días empieza a brotar el humo y a salir hacia afuera, y bueno, ya se declara el incendio, como en este caso. ¿Tienen ustedes la información de cuánto ha avanzado este incendio? No hoy todavía, porque los partes se hacen a la tarde. Ayer recién habían detectado el incendio, estaban tratando de llegar, porque vos imaginate que es zona, les decía, intangible, tenés más de una hora de navegación,
cuántos brigadistas podés llevar en una embarcación, hay un montón de cuestiones logísticas que hay que tener en cuenta. Después que desembarcan los brigadistas tienen que llegar al lugar del incendio caminando, en montaña, en lugares de mucha pendiente, en lugares donde les digo es ya selva valdiviana, no hay senderos, no hay caminos, así que bueno, eso dificulta todo. Hoy entendemos que en el parte de hoy, ya con más acceso, más información, nos darán ese dato, ¿no? De cuántas hectáreas ha afectado. Por estos días nosotros en Esquel y la zona tenemos un poco de viento, lo que aviva, ¿no?, los incendios, pero bueno, afortunadamente tenemos para los próximos días pronóstico con algo de lluvia que esperemos se cumpla, ¿no? ¿Lluvia solo o ya viene con tormenta y rayos? Ambas cuestiones, hay 3 días de lluvia y en uno de ellos aparece también cierta actividad eléctrica. La tormenta del otro día fue tremenda, cayeron muchos rayos, así que desde el parque ya al otro día habían, de manera preventiva del Parque Nacional, habían empezado a sobrevolar la zona y bueno, un poblador les avisó de este incendio. Qué terrible que pase esto. Bueno, en este caso fue causas naturales. Recordamos que a finales del año pasado, este año, en Bariloche, fueron causas humanas los que habían generado también incendios. Eso, sí. Muy triste que suceda esto, la verdad, es muy triste. Muy triste, los que hemos... En mi caso tengo 25 años de periodismo y me ha tocado cubrir los 25 años, les diría, incendios forestales, lamentablemente. Son abrumadores, cuando uno está cerca del incendio se escucha un bramido que es temible, podríamos decir. Es algo muy impactante, cómo afecta a la naturaleza, árboles que han tardado tantos años en crecer, y como vos bien mencionás, lamentablemente más del 90% de los incendios son intencionales o por negligencia. A veces veo publicaciones que dicen que los turistas tengan cuidado cuando vienen a Esquel, cuando van a Río Turbio o a Bolsón o a Bariloche, donde sea. Y no recuerdo incendios que se hayan producido por descuidos de turistas. Acá en la zona siempre han sido intencionales, con alguna mala intención o negligencia, gente que se pone a quemar hojas, alguna rama cuando está prohibido, cuando hay mucha sequía, cuando hay viento. Y hay otro ingrediente muy importante, que en la zona tenemos un déficit hídrico importante, está lloviendo muy poco, ha llovido muy poco durante el año, no hay nieve prácticamente en las montañas, porque la nieve es un reservorio de agua, ¿no? Claro. Que se va derritiendo y bajando para tener agua, como les pasará a ustedes, para tener agua en verano, ¿no? La nieve, ahí este año está muy complicado el tema, así que ya está empezando a faltar agua acá en Esquel, así que nos han informado desde la entidad cooperativa de agua que ya empiezan las restricciones, cuando todavía estamos en primavera. Claro, claro, tenés razón, es primavera todavía, falta un montón para el verano y que transite todo el verano. Claro, así que bueno, incluso acá en Esquel se declaró, el Consejo Deliberante declaró la emergencia hídrica, y estaba leyendo en uno de los puntos de ese proyecto de ordenanza que el intendente tenía la potestad incluso de prohibir, por ejemplo, que se laven autos, que se rieguen veredas, que se riegue el pasto. Así que bueno, día a día vamos viendo cómo se maneja esto, ¿no? Las restricciones que iremos a tener todos este verano con esta cuestión de la falta de lluvia. ¿El gobierno provincial ha determinado alguna medida preventiva o como para poder, o mandó algún refuerzo como para poder sofocar este incendio? Sí, totalmente, sí, eso afortunadamente está muy bien aceitado, ¿no? Lo que es el trabajo de los brigadistas, el servicio provincial del manejo del fuego y el sistema nacional, pero bueno, como les comentaba, cuando se declaran varios frentes de batalla, tenés varios incendios en la zona, con tanta sequía, bueno, se complica, pero sí, siempre hay gastos enormes en temporada, no solo del gobierno provincial, sino del nacional, para
para apagar los incendios, porque bueno, los aviones no son del Estado, ¿no? Los aviones, los helicópteros con helo y balde que combaten los incendios, entiendo que en su mayoría se alquilan, ¿no? Claro, claro, claro. Y que son muy necesarios. Muy Muy necesario, sí, necesarios. y hasta se ha generado debate en este sentido, porque por ahí la gente dice, o algunas personas dicen, ¿por qué no traen un avión gigante que de una pasada te apaga todo el incendio? Y los técnicos nos enseñan que eso no es posible acá, porque un Boeing gigante no puede meterse entre los cañadones buscando el foco de incendio, como hace uno de los aviones pequeños. Claro. Con el costo de un avión gigante podés comprar 10 de los pequeños, entonces, bueno, va tirando uno tras otro puntual, esos pilotos hacen una tarea tremenda, se meten en el cañadón, entre el fuego, el humo, el viento, y hacen lanzamientos puntuales que no podría hacer un avión grande hace un lanzamiento a mucha altura, cuando esa agua llega al piso ya es una lluvia débil que poco hace, y otra cuestión muy importante es que los aviones grandes no podrían aterrizar, por ejemplo, en una pista chica, no tiene Claro. el Parque Nacional Los Alerces, tendrían que ir incluso si es muy grande, el avión tendría que ir a Bariloche a aterrizar, cargar agua y volver a salir. Entonces, entre un lanzamiento y otro, se demoraría horas, y eso pierde efecto, ¿no? En cambio, un avión pequeño carga mucho más rápido, se mete entre el cañadón, busca el fuego y ahí hace el lanzamiento específico, ¿no? Sí, 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 se entiende, se entiende. Claro, porque al ser más pequeño puede sobrevolar más bajo, claro, Más lento. más lento, claro, también. Y se puede meter en estas zonas donde es muy difícil acceder. Claro, es muy difícil acceder, nos dicen los pilotos, y es muy difícil salir, ¿no? Y también, por ejemplo, el Parque Nacional Los Alerces tiene una pista que al costado tiene ripio, y este piloto con el que yo hablé me decía, los aviones a turbina, si los llegas a meter acá, empiezan a levantar polvo, se le tapan los filtros, bueno, no, por Oh. cuestiones de seguridad no podrían operar. Y bueno, estos pilotos avesados en una pista tan pequeñita despegan de todas maneras con un avión cargado con 5.000 litros de agua, ¿no? Claro, claro. Ya más o menos se está calculando que van a llegar voluntarios a trabajar para sofocar estos incendios. Entiendo que todavía no, porque digamos, lo principal en un incendio, siempre nos dicen los técnicos, es el Sí, ataque inicial, bien. ¿no? Y en eso están. Después, si ven que van necesitando más personal, irán llamando. Por lo pronto se trata de suplir con brigadistas y bomberos de acá de la zona, ¿no? Ok, bien. Sí, hemos visto a través de las redes sociales, bueno, la labor que van realizando y también las medidas, las precauciones que solicitan a los turistas tener, en virtud de que todas las temporadas lamentablemente están sucediendo estos incendios forestales. Lamentablemente, pero bueno, como les digo, en su mayoría han sido casos intencionales o negligencia, descuidos de algún poblador que cocina. Por ejemplo, otro día acá se produjo un incendio porque alguien sacó las brasas de un fogón, las dejó a un costado y bueno, había viento Oh. y, y se produjo un incendio. Así que bueno, todos somos muy conscientes en este sentido, y como les decía, muchísima gente, miles de personas pasan por el parque todos los años, y no son los responsables los turistas ni los locales conscientes los que provocan los incendios. Sí, se entiende. Aunque, a Sí. pesar de tantos años de incendios, no conozco que haya habido una persona condenada por iniciar incendios, más allá de acusaciones, ¿no?, que se han hecho también. No, todavía no, eso no se ha avanzado, digamos, en tener una persona, aunque sea alguna vez condenada. No, acá no. Hay una sola persona acusada, Sí. que en su momento se le inició una causa y luego fue desalojado porque vivía dentro del Parque Nacional Los Alerces, fue desalojado, se le inició una causa, pero
con avance. Lo que pasa que, imaginémonos, siempre los incendios, como les decía, no se dan en un camping a la vista donde hay gente, se dan en lugares de difícil acceso, se dan en lugares donde solo los pobladores pueden llegar. Un turista o alguien que no conoce no llegaría tal vez a los lugares donde a veces se producen los incendios. Pero bueno, insisto con esto, no hay ninguna persona acá a través de los años que haya sido condenada por los incendios que se han producido.